Durante estos días, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció un aumento de un 60% para el presupuesto en cultura para el año 2025. Esto lo hizo durante la presentación del documental Gabriel Valdés, Testimonios de una vida por Chile, en homenaje al ex canciller y senador Gabriel Valdés Subercaseaux. Pero claro, lo que llamó la atención de este acto fue lo que dijo el presidente de la República frente a este presupuesto. ¿Qué fue lo que dijo? Estamos en particular viendo esos detalles donde tenemos la convicción de que tenemos que hacer un aumento muy significativo este año del orden del 60% en el presupuesto de cultura. Vamos a conversar de este tema, de este anuncio por parte del presidente con el diputado Miguel Mellado, él es integrante de la Comisión de Hacienda, quien deberá revisar en detalle el presupuesto de la Nación del próximo año. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. Hola, gusto de saludarte. Buenos días a ti y a todos los telespectadores. Gracias, diputado. ¿Qué le pareció, diputado, este anuncio sorpresivo? ¿Le llamó la atención? Una cifra bien importante, estamos hablando de un 60%. Yo sé que a veces el presidente tiene unas, llamémosle Boric, cosas, ¿ya? Porque o se va o está desinformado o es muy irresponsable su anuncio. Y te digo por qué. Porque los presupuestos nunca aumentan ese porcentaje de un año para otro. Uno. Dos, la historia del presupuesto de las culturas ha aumentado del 2022 a 2023, para que la gente sepa, un 15, y algo por ciento, 15,8 creo, de un año para otro, y del 23 al 24 aumentó un 6,8% el presupuesto. Y la ejecución del presupuesto, que es una de las cosas que yo le pido al presidente que también revise, porque una cosa es el presupuesto y otra es la ejecución presupuestaria. Y Es en decir, esa que ejecución se gaste la presupuestaria, plata, que se gaste la que plata se que se gaste la destinó al plata ministerio, claro. donde se dice que se va a gastar la plata. Porque también en la administración pública, si tú colocas una ejecución presupuestaria en un ítem, no puedes llegar y traspasarlo a otro ítem porque sí. Esa es una malversación de fondo. Entonces, tú dices, bueno, hay nula ejecución en transferencias de iniciativas de inversión. Se gasta la plata muy bien en sueldo, ¿cierto? En ese tipo de cosas, pero no se gasta bien la plata en iniciativas de inversión. Por ejemplo, en formación artística temprana, en el centro que crea transferencias de capital, en programas de financiamiento cultural o de organizaciones de desarrollo cultural. Hay cero ejecución, cero a julio de este año. Entonces tú dices, ¿para qué quiere el presidente aumentar un 60 si los ítems que son más importantes, como la transferencia de iniciativas de inversión y transferencias de capital, a julio de este año lleva cero ejecución presupuestaria? Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo está comportándose la cultura? Acuérdate tú, y le quiero decir a los espectadores, a los auditores, que efectivamente Bafona ha hecho huelga de hambre, ¿cierto? Porque no le pagan los sueldos y tampoco le dan las prebendas que corresponden. Y la ministra mira para el techo y no se preocupa de esas personas que representan al Ballet Folclórico Nacional, que nos llevan a todo el mundo. Entonces, mira, acuérdate tú también lo que estuvo, acuérdate que pasó el ex director ejecutivo de TVN como ministro de Cultura, ¿ya? Que fue como un soplo porque estuvo poquito, digamos, y fue resistido por la gente del ministerio. Y él mismo dijo una frase, digamos, si hoy le echaran llave al Ministerio de Cultura, no sé si la gente se daría cuenta. La gente tiene una mirada en otras cosas. Es quiere decir que él mismo dijo que el Ministerio de Cultura era algo sin importancia prácticamente, ¿ya? Porque no tenía la fuerza. Entonces, perdón, yo creo que el Ministerio de Cultura no está actuando bien con la gente dentro, pero también tampoco está revitalizando la cultura. Es más, te digo más, en este mes es el Ministerio de Educación que está tratando de concientizar políticamente a los estudiantes con este mes de la memoria famosa, ¿cierto? Que es un tema político partidista lamentable. Yo lo único que te quiero decir es que yo creo que tienen que ver muy bien los números, porque nosotros, al menos en la oposición, no vamos a aceptar un aumento de presupuesto del 60% en el presupuesto de la cultura, así que el presidente así lo quiere determinar, porque los números de ejecución presupuestaria de este presupuesto, que son alrededor de 300.000 millones, no han sido buenos. Entonces, como no ha sido bueno, salvo en los sueldos y en la recuperación de préstamos, en los gastos de bienes y servicios,
en las prestaciones de seguridad social, pero eso son las imposiciones. Entonces, resulta que en todo lo que es gente, claro, está bien, pero todo lo que es inversión está muy mal. Y yo creo que un 60% es una exageración irresponsable de las plata de todos los chilenos. Y te digo más, el Consejo Fiscal Autónomo, el mismo ministro de Hacienda, repite a los estilo Milei, no hay plata, no hay plata, no hay holguras, ¿cierto?, para poder tener mayor gasto. Y entonces, si el mismo ministro de Hacienda dice, no hay plata para más gasto, si el propio el Consejo Fiscal Autónomo nos advierte que tengamos cuidado con los proyectos que tienen mayor gasto fiscal porque no hay holguras para eso, entonces se van a poner a gastar un 60% más. Yo creo que eso es pirotecnia política que hizo el presidente. Yo lamento que esté desinformado. Yo le pediría a la ministra de la Cultura que vaya a informar al presidente, ¿cierto? ¿Cuánto ha aumentado el presupuesto y qué es lo que no se está gastando durante este año para que esté informado y que a lo mejor no quiera por un pirotecnia política ganarse un par de votitos más en la encuesta Academ, tire esto porque está en deuda, porque acuérdate tú también que tiempo atrás Amparo Nogueira, Rafael Gumucio, Luis Ñeco y Francisco Melo se fueron contra el gobierno y contra el presidente diciendo que no había cumplido este gobierno con la cultura. Entonces, para quedar bien con esta gente de la cultura, él lanza esto pirotecnia que no va a pasar en el Congreso. Te aseguro que no va a pasar esto y cóbrame la palabra después de que aprueben presupuesto para ver cuánto aumentó el presupuesto de la cultura el próximo año. Diputado Mellado, ¿usted cree que hay otras prioridades en el país Completamente. que debería, por ejemplo, haber un aumento significativo en otras partidas como seguridad, De salud, todas maneras. educación, vivienda, De todas etcétera? maneras, de todas maneras, de todas maneras. O sea, tú has dado en el clavo. Yo creo que la prioridad número uno, ya sabes lo que es seguridad. Es un tema que la gente nos pide en todas las regiones del país piden seguridad. Y lo segundo que nos piden es tranquilidad. ¿Y qué significa tranquilidad? Que efectivamente las listas de espera corran como corresponde y no las saquen por secretaría, que operen a las personas, que si tú tienes una interconsulta sea durante un par de meses y no durante un par de años, y que efectivamente todo lo que significa los comités de vivienda no esperen 14 años o 12 años para una vivienda, sino que sea un poco más rápido. Y esa parte de gestión no se ha ralentizado, no ha sido tampoco muy fuerte en este gobierno de 260.000 viviendas que habla, no se va a cumplir, es muy difícil, ya lo he dicho, está estancado el tema económico, el desempleo va en alza, el empleo informal también va en alza y lamentablemente está estancado en ese 27%, 38% en mi región de la Araucanía de empleo informal. Y la verdad que no vemos cómo se incentive, ¿ya? Como dicen los constructores, el fierro y el cemento, que es lo que es generador de mano de obra. Las constructoras están muy paradas, hay más de 100.000 viviendas que todavía no se venden y como no se venden, no se empieza a construir más, por lo tanto, las empresas constructoras no tienen generación de mano de obra. Creo que aquí hay un estancamiento y no se ha visto, ¿cierto? El veranito de San Juan que tuvo el IMASEC de 4,2, ahí deberían colocar los incentivos para que ese veranito de San Juan sea un verano completo, no de un día o de un mes. Entonces, yo creo que recién están aprendiendo este tema, no lo tenían dentro el crecimiento económico, ni tampoco el combate contra la delincuencia y el crimen organizado en su programa de gobierno, no lo tenían ellos y recién están aprendiendo sobre la marcha. Y aquí este aprendizaje ya se les terminó porque el gobierno va a quedar pato cojo en 3 meses más. En 3 meses después de la elección de alcaldes, gobernadores, va a venir ya en primera página y en primera línea de los medios de comunicación de lo que la gente va a hablar es la elección presidencial del próximo año. Entonces, va a quedar el gobierno trunco, digamos, donde ya no se va a escuchar o se va a escuchar menos de lo que se escucha ahora en sus políticas públicas y en el Parlamento yo te diría que va a haber menos ánimo, ¿cierto?, para poder aprobarle cosas que sean de este tipo, ¿cierto?, que son más discursos para la galería, de aumentar
los presupuestos excesivamente si ni siquiera se pueden gastar el presupuesto que este año tenemos aprobado. Diputado Mellado, bueno, hay otras posturas también frente a este tema. Quienes defienden el incremento en cultura dicen que es una buena herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, porque claro, la cultura puede hacer una, estoy leyendo textual declaraciones de Sí, algunos diputados, como el diputado Sáez, que ayudan a tener una mejor sociedad, o por ejemplo el diputado Barrera dijo que era una muy buena noticia, que hay que cumplir los compromisos frente a este ítem, que invertir en cultura no es solamente gasto, sino que significa mejorar la calidad de vida de la ciudad, de la sociedad, etcétera. ¿Cómo ve usted ese mira, tipo de argumentos? ambos diputados comparten conmigo la Comisión de Hacienda y me extraña que antes de dar una declaración no lean los números, porque los números no mienten, o sea, dato mata relato. O sea, está bien que sea una buena iniciativa, pero es para la galería, porque no es una realidad de cómo ha aumentado el presupuesto, de dónde van a sacar los fondos. Sí, yo quisiera en una familia, y se lo llevo a la gente a planificar, en una familia ¿ya? Que vive con el sueldo del padre y la madre, ellos no pueden estar viajando todos los meses, no pueden andar en espectáculo todos los meses, no pueden, no. O sea, si tú dices el otro año, entonces vamos a gastar más en cultura nuestra, vamos a ir de viaje, vamos a hacer esto, ¿no? Pero entonces van a quedar sin comer, van a quedar sin vestirse, van a quedar sin poder echarle benzina al auto, van a poder, ¿me entiende o no? Mm. Es todo un tema macro de todos los ministerios de un presupuesto de la nación. Acuérdate tú que este año la caja no cuadra. Los ingresos fiscales han disminuido durante el año, la recaudación fiscal, los gastos se han mantenido, la ejecución presupuestaria no ha estado buena en otros ministerios y para cerrar la caja hay un endeudamiento, ¿cierto?, de 16.000 millones de dólares de deuda más este año en el erario nacional. El próximo año yo espero que nosotros no le permitamos al gobierno endeudarse en exceso, sino nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a pagar la cuenta. Porque no es que nosotros vamos a pagar esa deuda que se está asumiendo ahora, la van a pagar nuestras próximas generaciones. Y yo no quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos, una deuda que es impagable. Entonces, yo el otro año esperamos que sea no más de 5.000 millones de dólares de endeudamiento, no 16.000, como que están postulando 21.000, acuérdate tú. Y se lo bajamos nosotros en el presupuesto de 21.000 millones de dólares a 16.000. Entonces, tú dices, bueno, si la izquierda, que son los que hablan, ¿sabes? Y Barrera, quiere aumentar un 60%, o sea, quiere decir, ¿de dónde sacan la plata? ¿De más deuda? O sea, al final vamos a llegar a más del 45% de la relación de deuda PIB. Es un tema que no se puede, ¿Cuál cree no, usted que es sería un imposible. buen incremento? ¿Cuál cree usted que sería un buen No, 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 incremento para el ítem cultura, por pero, ejemplo? pero yo iría primero que me demuestren cómo fue ejecutado el gasto este año y cuáles son los ítems que no se gastaron en plenitud. Hagan una reorganización dentro de su mismo ítem, ¿ya? Y nos digan qué es lo que quieren hacer, porque aquí no es un tema que, no, de un 60%, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si efectivamente hay ítems de cultura que no se han hecho, programas que tampoco han estado, o museos nacionales y regionales que no registran ejecución por transferencia de capital. Mire, tenemos proyectos de conservación de museos en Cañete, cero, y tenían 1.000 millones y no registra ejecución en julio. Entonces nos digan efectivamente qué es lo que se ha ejecutado este año de todo lo presupuestado, y si no fueron capaces, entonces ese ítem pásenlo a otros programas que efectivamente partamos por eso primero, o sea, desnudemos lo que es eficiencia e ineficiencia dentro del ministerio y después vemos cuánta plata necesitamos para ver qué es lo que quieren hacer en mayor cultura, porque decir, vamos a colocar cultura, pero ¿para qué? Ok. Primero veamos qué es lo que se quiere hacer y cuánta plata quieren colocar y cuánta plata van a traspasar de algo que no se hizo este año para el mismo presupuesto del próximo año. Eso es lo que yo haría efectivamente, y yo le pido a mis colegas que vean los números antes de aplaudir un discurso del presidente. Ya, diputado Miguel Mellado, le agradecemos enormemente. Estaremos súper atentos a lo que ya se viene en los próximos días con la discusión del presupuesto. Es una tarea ardua, compleja, así que ahí estaremos atentos a lo que pueda ocurrir y, por supuesto, también atentos a lo que pueda ocurrir con este ítem. Que esté muy bien. Ok, gusto saludarte. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Miguel Mellado, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre este anuncio del presidente de la República de aumentar al menos en un 60% el presupuesto en cultura para el próximo año.